Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a un conversatorio más aquí en Islam Latinos. Hoy día vamos a conversar acerca del padre de la fe, el profeta Abraham. Abdul Hadi, cuéntanos un poquito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, hablar Assalam. del profeta Abraham es un tema bastante extenso. Creo que vamos a tener varios conversatorios al respecto. Hay dos aspectos importantes del profeta Abraham. Uno es su Abraham en la historia, por decirlo de alguna manera, ya el profeta Ibrahim, sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y el otro es el significado en relación a nuestra fe y a nuestra religión, que creo que eso es lo más importante. ¿Ya? El profeta Ibrahim, o como también lo conocemos en español, no, Abraham, fue uno de los profetas que fue más probados quizás por Allah subhanahu wa ta'ala, y llevó ese estándar que todos los musulmanes necesitamos a un nivel bastante alto, aún para los mismos mensajeros. Yo creo que eso es lo que podría aportarles ahorita. Según vamos hablando, podemos ir explorando muchos temas al respecto de él, ¿no? En el video pasado nos comentaste que cada profeta tenía o tuvo una cualidad distintiva. Y si no mal recuerdo, el profeta Abraham, la paz sea con él, tiene el distintivo de ser calificado como el amigo de Dios, el amigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Quizás por todas las pruebas que tú mencionas, ¿no, Yash? ¿Tú qué nos comentas? Sí, correcto. De los nombres que le dicen que es Khalilullah subhanahu wa ta'ala, quiere decir que amigo, o algunas otras interpretaciones dicen que de ese nombre es porque ha quitado todo amor de su corazón, excepto el de Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, su corazón ama 100% a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso Allah lo puso en ese lugar que sea Khalil, como amigo. Podemos interpretarlo también así. Otros también de los nombres le dicen el padre de los profetas, así también lo llaman. Subhanallah, es su, como dices tú, su lugar. Puede ser que, vamos a decirlo, que está debajo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque me acuerdo bien en la historia del viaje nocturno, creo que él pasaba el profeta sallallahu alaihi wasallam pasaba de cielo a cielo y pasaba por profetas, ¿no? De niveles, ¿no? Y sí, niveles, y el que estaba más arriba era el profeta Abraham, la paz y bendición sea con él. Sí, Sí, Maulana me corrige, no sé. No, sí. El profeta Abraham, el que estaba en el máximo nivel, y el profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, decía que él era el que, si alguien quería saber cómo era el aspecto físico del profeta Abraham, que lo miraran a él. O sea que el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam se parecía mucho al profeta Abraham, y de hecho a ambos se les da el título de amigos de Allah. Pero al profeta Ibrahim se le conoce más quizás por ese título de amigo de Allah. Y referente a lo del padre de los profetas, yo ahí tengo un tema que quizás pues no sé si controversial, porque sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala envió más de 130,000 profetas a toda la humanidad, desde Adán hasta el profeta Mohammed, y entre ellos se asume que vinieron profetas o mensajeros, personas que trajeron mensajes de parte de Allah a la humanidad, aún aquí a lo que ahora es América, ¿no? Que yo le llamo la Nueva Medina. Para mí el continente americano ahora es la Nueva Medina, ¿ya? Sí, porque es no sé, es una burla llamarle a este continente América, ¿no? Claro. Ahora, pero Abdul Hadi, hay algo que quiero puntualizar. Nosotros a veces hablamos de algunos temas que se nos es muy familiar, como el viaje nocturno, el profeta Muhammad, los niveles del cielo y todo esto, pero para ir a lo básico, porque siempre tengo el objetivo de ir
la base, cómo esto inicia. Para poner en contexto, yo sé que las personas que nos van a ver van a tener diferentes tipos de conocimientos, pero cuando hablamos del profeta Abraham, la paz sea con él, Allah subhanahu wa ta'ala lo describe a él en el Corán como monoteísta sincero, en el sentido de que en aquel tiempo, en la época del profeta Abraham, el Corán todavía no había descendido, el Evangelio todavía no había descendido, la Torá todavía no había descendido. Entonces, el judaísmo como lo conocemos hoy, el catolicismo, el cristianismo o el islam como lo conocemos hoy, en ese entonces todavía no había sido revelado. Entonces, todas aquellas personas que hoy en día pugnan o tiran para un lado entre el judaísmo, cristianismo y el islam, vamos a ir mucho más atrás, o estamos tratando de ir mucho más atrás y empezar del tronco, de la raíz de la fe, del monoteísmo, ¿no? Que es el profeta Abraham. ¿Usted qué nos puede compartir, hermana? Ok, sí, el profeta Abraham es mencionado en varias ocasiones en el Corán y habla mucho sobre su inquebrantable fe. Entonces, también es probado esa veracidad que tenía el profeta Abraham y también tiene un elevado estatus tanto en el Islam como en el cristianismo, en diferentes maneras. Porque la historia del Corán que cuenta de Abraham no son las mismas que las que aparecen en la Biblia. Entonces, el profeta Abraham, pues, fue uno de los primeros entre su gente en creer en la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, yo le diría, me gustaría que manejemos el término Ibrahim porque ese es el nombre que se encuentra en la Biblia, ¿verdad? En el Corán, digo yo. Entonces, el profeta Ibrahim, alayhi salam, sí se considera el padre de los profetas y también se le considera Hanif, que la traducción literal, si me equivoco, por favor, corríjame, que es inclinarse, ¿verdad? Y el concepto de Hanif es que es una adoración natural y espontánea que tenía Abraham, porque ya su naturaleza, él viene de una familia idólatra, que su padre, Azar, que es mencionado en el Corán, creaba estos ídolos, ¿verdad? Y mandaba a Abraham de pequeño a vender estas imágenes, estos ídolos, ¿no? Entonces, el profeta Abraham siempre tenía en su corazón que Allah era uno, que Dios era uno. Entonces, no sé si sigo porque hay un montón de cosas muy interesantes del profeta Abraham que si nosotros las reflexionamos y las traemos a nuestras vidas, sería muy trascendental estos aspectos que vive el profeta Abraham. ¿El profeta Ibrahim o el profeta Abraham? Ibrahim en árabe, Abraham en castellano es más conocido. El Islam nos da la posibilidad de poder saber mucho acerca de su vida, cuando él era niño. Y lo dije en el video pasado, o en el anterior, no recuerdo muy bien. Nosotros no vamos, por más de que tratemos, por más de que pongamos todo el esfuerzo, no vamos a llegar a ese nivel que los profetas llegaron en su paciencia, en el amor para con la humanidad, en la conexión, en la relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Por más de que queramos, no podamos, no podemos. Por eso es que dije en ese video de que santos no podemos ser, porque no solamente los profetas podrían ser. El profeta Abraham tenía esa conexión con Allah subhanahu wa ta'ala desde que él era niño. Hay un pasaje que se nos cuenta que él, lo que dice la hermana, ¿no? Él estaba llevando esos ídolos al mercado para venderlos y tanta era su molestia porque tenía que hacer caso a lo que su padre decía, pero a la vez su corazón le decía, esto no está bien. Y tira todos esos ídolos al río, ¿no? Dice, a ver, sálvense ustedes, pues. Ustedes que son dioses, que la gente les ora y les pone velitas y todo esto,
que es algo muy parecido a lo que hay hoy en día, ¿no? En muchos países de esta parte del mundo. Abdul-Hadi, cuéntanos un poquito más acerca del profeta Ibrahim en sus pasajes de cuando él era niño, esta posición en la cual tengo que hacer caso a mis padres, pero a la vez están en un claro extravío porque son politeístas, ¿no? O idólatras. Y el profeta Ibrahim, alayhi salam, él era muy respetuoso, era una de sus características que él era una persona hasta cierto punto sensible, muy respetuoso con su papá y todo. Este tema de Hanif es un tema interesante porque pareciera que da a entender, ¿no?, de que el profeta Ibrahim llega a la conclusión de que existe un solo Dios, no solamente por un sentimiento innato, sino a través de procesos racionales, y esos procesos racionales lo vemos a través de toda la historia de su vida. O sea, cuando él argumenta sobre el Islam, cuando él habla con otras personas, no del Islam en sí como tal, ¿no?, casi en esos términos, pero cuando él habla de Dios y de la unicidad de Dios, del monoteísmo, sí, siempre lo hace de una manera racional, ¿no?, siempre cuestionándole, ¿no? Sí. Te escuchan, si son ídolos te escuchan. Debería ser, ¿no? Perdona, sí. Es como debería ser, porque lo que se vende mucho es que si tú crees en Dios, pues tienes que tener una fe a ciegas, ¿no? Oye, pero sí, el cerebro que Dios me dio y la inteligencia que Dios me dio, el raciocinio que no, ¿dónde está tu fe? ¿No es cierto? Exacto. ¿Dónde está tu fe? Entonces, lo que tú dices es muy cierto. El profeta Abraham, o Ibrahim, la paz sea con él, da unos mensajes claros para él mismo, para su familia, para la sociedad y para la humanidad, de cómo es que debemos de racionar, ¿no? Debemos de ser racionales en esta creencia, ¿no? En un ser superior. Entonces, yo creo que me preguntaste sobre su niñez o su edad joven. Entonces, creo que vamos a tener que dividirlo, su vida así, en varias etapas. En esta edad joven pasa un incidente, que es el incidente donde él termina destruyendo los ídolos. Oh, sí. Sí. O sea, el papá hacía los ídolos, él nunca estuvo de acuerdo, lo cuestionaba al papá, jugaba con los ídolos cuando iba a venderlos, los metía al agua, o les quería dar de comer, o los ahogaba y les decía sálvense, en fin, hacía cosas de esas, ¿no? Pero lo que sí fue trascendental, que ya fue bastante trascendental, fue de que en una ocasión, él, en una fiesta que tenían en su pueblo, donde toda la gente se retiraba, por decir, de la ciudad o de donde estaban los dioses, hay dos versiones. Una, que estos dioses eran los que su papá tenía, lo que sería la bodega de su casa, y la otra versión es que eran los ídolos del templo del pueblo. Claro. Entonces, él aprovecha, él dice que se siente mal y no participa en esta celebración, se queda y destruye todos los ídolos excepto uno. Más grande. Es el ídolo más grande, ¿no? Porque ellos también tenían una creencia de que entre más grande el ídolo, más grande su poder. Es más, los más ricos de entre su pueblo se compraban los ídolos más grandes, y los que tenían ídolos chiquitos, uno de los beneficios de tener un amigo rico es que podías irle a prestar su ídolo para hacer para tener los favores de ese Dios, por ejemplo. Oye, Abdul-Hadi, ¿estás hablando de la época del profeta Ibrahim alayhi salam o estás hablando de la época actual? Porque actualmente en estas fiestas patronales, mientras más grande es tu estatua, mientras más grande la procesión y te pongas esos hábitos morados, pues te va a cumplir todo lo que tú le pidas, ¿no? Imagínense, lo que pasa es que siempre ha existido la idolatría. Siempre ha existido la idolatría. Y la existe ahorita. Es muy semejante a lo que cuentas, ¿no? De que mientras más grande, porque hay por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice que lo que pase con Abraham será un ejemplo para las siguientes generaciones. Sí, o sea, es algo que se repite. Ajá. Es cíclico, es algo que se repite. El Corán nos cuenta varias, nos cuenta las anécdotas de diferentes sociedades, ¿no? La de Lot, los Ad, bueno, sí, hay varios, pero para no desviarnos, sí, bueno, la cuestión es que él destruye
los otros ídolos y deja al más grande y le cuelga la hacha al ídolo, ¿no? Algunos dicen que este ídolo tenía unas orejas grandes porque era el que escuchaba mejor. Y le cuelga el hacha en una de las orejas, hay otras versiones que dicen que alrededor del cuello. Y cuando regresan de su fiesta y ven que los ídolos han sido profanados, por decirlo así, dicen, ¿quién puedo tenerla? Imagínate, es como que vayas allá a Lima, no sé, a una catedral y destruyas como que te todos vayas los santos, ¿no? Al Vaticano. Es como que vayas a Lima en octubre, te metas a las iglesias, a las nazarenas y destruyas a lo que ellos llaman el Señor de los Milagros. Imagínate, sí, algo así. Entonces, fue bastante osado. Aquí yo quiero rescatar, bueno, aparte de todo, quiero rescatar el valor y la confianza y la seguridad que Abraham sentía de Allah subhanahu wa ta'ala, porque esto era muy particular de él. La cosa es que cuando le cuestionan, cuando dicen, bueno, ¿quién pudo haber sido? Entonces dijeron, bueno, hay un personaje llamado Abraham que ha venido hablando mal de nuestros ídolos. Bueno, pues tráiganlo, ¿no? Claro. Y él les dice que le pregunten al ídolo más grande, que es el que tiene el hacha. Y ellos dicen, bueno, ¿cómo le vamos a preguntar a él si él no habla, no escucha, no se puede comunicar? Le dicen, entonces, ¿por qué lo adoran? Y en ese momento el Corán hace una reflexión muy interesante, que dice que pero en ese mira, momento, ahí te estás olvidando de un detalle, porque porque Abraham sí empezó pues a hacerles cuestionamientos como para que ellos se den cuenta, pero ellos cayeron en cuenta en un momento. Cayeron en cuenta de que él tiene razón, o sea, de veras, no, y por un momento como que, oye, Abraham tiene razón, los ídolos no nos escuchan, y entonces, pero dice el Corán, ¿no? Que inmediatamente dijeron, pero no, nuestros ancestros lo veían así, o nuestro orgullo, lo que sea. Después se echaron para atrás en esa reflexión, en ese momento de lucidez que tuvieron, y dijeron, no, hay que castigarlo. Y hay que castigarlo con algo ejemplar. Hicieron una fogata enorme, que no podían ni siquiera ellos acercarse a la fogata, que tuvieron que hacer una catapulta para poderlo lanzar. Dicen que fuera tan alto que ni siquiera las aves podrían cruzar por arriba de ese fuego. Porque se quemaban ahí. Claro, entonces, bueno, para terminar la historia esta de los ídolos que él quema, de que él rompe y ahora lo quieren quemar a él, y que de hecho lo lanzan a este fuego, y Allah subhanahu wa ta'ala manda al fuego a que sea fresco, y no solamente fresco, sino que le dé confort a él. O sea, que las cosas sean fáciles para él, que se dice que el fuego pues le quema las ataduras que tenía y él quedó libre. Pero aquí hay algo muy importante, ¿no? Que yo quisiera quizás rescatar de todo esto. Y es que Abraham hace unos duás, hace unas súplicas. Y en sus súplicas, él le dice a Allah subhanahu wa ta'ala que él confía en Allah. O sea, confío en ti. Tú dame protección. Hay unas tradiciones que dicen que se le manda un ángel que le dice, ¿qué necesitas o cómo puedo ayudarte? Si yo quiero ayuda de Allah. O sea, de quien yo espero algo es de Dios, ¿no? Directamente de él, ¿no? Y él dice que lo que quiere en ese momento es que Alá esté complacido con él. O sea, él no estaba pensando, me voy a quemar ahí, llorando, tal vez, no me quemen, no. Él tenía toda la certeza del mundo de que Alá le iba a socorrer, le iba a ayudar, le iba a facilitar las cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, Allah subhanahu wa ta'ala le responde y él estirado ahí no le pasa nada. Y después que se aburren de tenerlo ahí, pues él sale de ese fuego, ¿no? Es importante lo que dices porque, es importante lo que dices, Abujani, porque hoy en día, estamos aquí los cuatro, ¿ok? O sea, imaginemos por un segundo que no sea un fuego, bueno, que le están lanzando al océano o a donde sea. O sea, en ese momento, si realmente tenemos esa confianza en Allah sobre todo, que okay, lo que vaya a pasar, que pase, pero con tal de que se tenga conmigo, que así sea, ¿no? O sea, imagínate, o sea, el solo hecho de imaginar
bueno, al menos a mí te remueve todo, ¿no? Es como que, caray, qué tal determinación, ¿no? Y ojo, que los musulmanes celebramos solamente 2 festividades al año, 2 Eids, uno es cuando termina el Ramadán, y el otro es el que está por venir, que justamente es en conmemoración a otra, como si esta prueba no hubiera sido poco para el profeta Abraham, hay otra prueba mayor. Cuéntanos de esa prueba con su primogénito Ismael. Ayash. Yo. Claro, bueno, ella nos contó una historia, ella contó otra, la hermana contó, tienes que contar otra tú. Ya, vale, está bien. Su historia, como dices tú, que está relacionada al Eid, o mejor dicho, porque el Eid es celebración de la peregrinación. Entonces, la peregrinación que hacemos el Hajj está relacionado al profeta Abraham y su familia. Lo que termina, supongo, también con el día de Eid, donde sacrificamos, y esto que está relacionado, o es costumbre de él, en la historia que tuvo con su hijo Ismael. Bueno, él en ese entonces tuvo una, como, no sé cómo le dicen, sueño, ya no sé qué se dice sueño, ¿no? ¿Revelación? Sí, que Allah subhanahu wa ta'ala le dice que tienes que sacrificar a tu único hijo. Bueno, acá me acuerdo bien que escuchaba a un hermano que debatía con los cristianos, porque los cristianos dicen que para ellos no era Ismael, para ellos era Isaac, ¿no? Pero para nosotros sabemos que era su hijo Ismael. Y ¿cómo se llama? La confirmación es que le dice tu único hijo. Ismael era el mayor, entonces es mayor que Isaac. Entonces, sí, correcto. Entonces es a él refería esta historia. Entonces, como sabemos la historia, que él llevaba a su hijo, pero antes, bueno, le dice a su hijo que Allah subhanahu wa ta'ala me ha revelado lo que tengo que sacrificar, que su hijo también, subhanahu, tuvo la misma, como si fuera su padre, ¿no? La misma certeza, haz lo que Allah subhanahu wa ta'ala te ordenó. Y la misma cosa con la esposa. No me acuerdo exactamente los detalles porque hubo pero con unos detalles cuando él llevaba a su hijo caminando y la esposa detrás. No sé si Maulana me corrige bien, si sabe esos detalles, pero bueno, en el momento que iba a sacrificarlo, Allah subhanahu wa ta'ala le manda un cordero, que reemplaza a su hijo y lo sacrifica, y esa tradición sigue con nosotros hasta ahora, lo celebramos en Eid al-Adha. Sí, algo que quiero puntualizar antes de que tú saltes aquí a Abdul-Hadi es aquellas personas que tienen la dicha de ser padres y aquellas personas que han esperado mucho tiempo para tener un hijo por la situación que sea, pongámonos una vez en contexto. El profeta Abraham era mayor, su esposa no podía tener hijos. Y por más de que haya querido, y a pesar de que pasó todas esas pruebas, Allah subhanahu wa ta'ala no le había dado un hijo. Cuando tiene su primer hijo, obviamente su primogénito, pues deposita todo el amor que todo padre va a depositar en un hijo esperado. He ahí el nivel de esta prueba, ¿no? Al hijo que tanto has esperado, al único que tienes, y quizás no vas a tener ningún otro. O sea, para poder entender esa dimensión, porque él también era mayor, ¿no? Esa dimensión sí, de esa prueba, ¿no? Cierro paréntesis. Yo quiero mencionar algo y que considero importante, es que el profeta Abraham le contó la visión que tuvo en sus sueños el profeta Abraham a Ismael. Ismael era un muchacho. Y Ismael. No sé si Maulana sabe su edad.
Si de toma hecho, su las edad parte tradiciones bíblica, judeocristianas sí se lanzan a decir la edad, pero el Corán no menciona edades. si la edad Entonces, supuestamente es de Sí, 14 años, 13, 14 años. 16, creo yo. No, 13, ¿Estás 14. seguro? Antes de que nazca, según si sigues la Biblia, 13 o 14 años. 12 Antes de que años, ¿no? nazca Isaac, Bueno, porque Isaac, según cálculo bíblico, Ismael tendría 16 años cuando nace Isaac. vaya, entonces para terminar así rápido, el profeta va y le cuenta, ¿no? Y le consulta, ¿qué opinas? Y el profeta, Ismael, le dice que cumpla con el mandato de Dios y que él se iba a encontrar entre los pacientes, inshallah. Entonces, imagínense, o sea, para la edad del profeta Ismael, responderle eso a sus papás, a su papá, Ahí, ¿no? yo quisiera, bueno, ya esa parte de la historia de Abraham es fascinante, por decir lo mínimo. Es tremenda, es poderosa, las enseñanzas son muy grandes y a mí me encanta el término que dices, contexto. Siempre yo creo que nosotros escuchamos estas historias y nos descontextualizamos, no lo vemos como una leyenda, algo inventado, pero si tratamos de ponerlo en contexto, entonces podemos entender la dimensión y lo grande de eso. Hay dos cosas que a mí me conmueven mucho. Bueno, uno es cuando lo lanzan al fuego, otro es cuando deja a Hajar. Subhanallah, le dicen, mira, él ya era una persona más o menos mayor, bueno, es toda una trayectoria, ¿no? Porque él viaja, él es de Ur, supuestamente, que hay un tema que quizás en un futuro hay que tocarlo en otra charla, así que alcanza. Viaja a otra ciudad, Haran creo que se llama, donde Lo viene que el pasa tema de es las... que la ubicación de Ur no es muy discutida, entonces mejor hay que decir Babilonia. Babilonia. Bueno, la cosa es que, bueno, lo lanzan y todo. Cuando él está tranquilo, ya finalmente tiene un hijo y lo mandan a que vaya a dejarlo al desierto. Imagínate, a su recién nacido, un bebé, sí, y a su mujer en la nada. Y cuando Hajar le dice, es Dios quien te manda esto, él, pues, te imaginas conmovido, ¿no? Le dice que sí. Y ella se queda pacientemente y le dice, bueno, si él es el que te ha dicho que me dejes acá, él va a proveerme o él me va a proteger, ¿no? No quiero salir del tema, pero es muy conmovedor y ojalá que tengamos la oportunidad, si no en esta ocasión, en la próxima, el próximo capítulo, por decirlo así. Y lo otro es este momento que me encanta contextualizar. O sea, el profeta Ibrahim ya era una persona mayor, tiene un hijo, Alá le ha prometido descendencia. Imagínate, le ha prometido que de ti van a venir grandes naciones, pueblos, mensajeros, todo. Grandes personas. Él ha hecho dúa. Dame, Alá, una descendencia que te adore, ¿ya? Multiplica mi semilla, mi legado, ¿no? Y aquí tienes a Alá Subhanahu wa Ta'ala, cuando ya tienes al hijo, te dice, mátalo. Todavía no ha nacido Isaac. Ya estás encariñado con este muchacho que es un adolescente, que lo dejaste allá en el desierto cuando era un niño, ¿ok? Y ahora lo tienes que matar. Y mira, no lo cuestiona, simplemente coge y dice, Alá Subhanahu, he tenido este sueño y Alá Subhanahu wa Ta'ala me ha decidido, determinado. Claro, sí, que hay unas tradiciones, y bueno, y no solamente por parte del profeta Abraham, sino también del Ismael, ¿no? Que como dice Ángela, que cuando le dice, mira, he tenido esta visión, ¿qué opinan? ¿No? Le dice, bueno, dale, me encontrarás entre los pacientes. Hay muchas cosas que tenemos que conversar, como tú dijiste, hablar del profeta Abraham, la paz con él. No es justo, no se puede hablar en 30 minutos de él. Hay muchísimo que hablar, y estoy seguro de que las personas que vayan a ver este video van a tener de repente muchas preguntas. Estamos muy hábitos a poder contestar y compartir el poquito conocimiento que tenemos. No sé si quieren regalarnos 30 segundos, un minuto cada uno para unas pequeñas conclusiones de esta primera parte, que inshallah sean muchas partes más. Ayash, empiezo contigo.
30 segundos. Empieza con Maulana, mejor, Maulana. No, es que si le digo a Tito, se van los 4 minutos. Empieza con... no, dale. No, pero bueno, ya. En realidad no podemos poner un resumen de lo que hemos hablado, porque, bueno, era poquito, es muy poquito de lo que merecía el profeta Ibrahim, alayhi salam. Pero creo que ¿cómo se llama? Como familia, es un ejemplo muy, ¿cómo se llama? No sé. Ideal para familias, o un ejemplo para familias que deben tomarlo como con su hijo, con su esposa y todas esas cosas, ¿no? Como debería ser una familia creyente. Vaya, inshallah, lleven a sus hijos a la mezquita, involúcrenlos, recuerden que el modelo islámico está presente como una síntesis armoniosa y ese ajuste entre el goce y la fe. Nos vemos en el próximo video. Yo me he quedado corto. Y sería, yo creo que vale la pena hacer varios, ¿no? O sea, de su origen, de dónde era, de Babilonia, es más, llevar una secuencia cronológica, ¿no? De cuando era niño. Sí, puede ser. Vamos a hacer una cosa, y esto va a estar justo con mis conclusiones. Es, primero, que sería divertido aprender juntos, y me refiero no solamente a los 4, sino con las personas que vayan a ver este video, interactuar con ustedes. Queremos tener un mensaje en doble sentido, o sea, mejor dicho, me olvidé la palabra, pero... en doble dirección. Bidireccional, esa es la palabra que estaba bidireccional. Sí, estaba buscando esta palabra. Cuéntenos qué opinan de esos comentarios, siempre con respeto. Y nosotros vamos a estar ahí para poder conversar más. Inshallah, vayamos a aprender más. Mi conclusión es muy simple y básica, como siempre digo. Allah subhanahu wa ta'ala, como dijo Abdul-Hadi, nos ha enviado más de 130,000 profetas y mensajeros. Todos ellos tuvieron un nivel superior a nosotros, elevado en fe para con nuestro Creador. Pero todos ellos fueron seres humanos. Entonces, en cada uno de ellos, personalmente, lo que yo veo son unos ejemplos a seguir en diferentes circunstancias y pruebas que Allah subhanahu wa ta'ala nos puede poner en nuestra vida. Ahora bien, mientras más dura es la prueba, y esto es lo que me quedo de esta primera parte del profeta Abraham, que la paz y la misericordia de Allah estén con él, inshallah podamos verlo, y siempre yo bromeo a veces, si algún día Allah subhanahu wa ta'ala me permite estar en el paraíso y puedo ver al profeta Abraham, le diré, hey, ¿cómo fue el tema del fuego? Cuéntame de primera mano. E inshallah todos ustedes lo puedan ver también. Es que él, que ha tenido un grado muy elevado con Allah subhanahu wa ta'ala, ha pasado por unas pruebas muy fuertes. Inshallah nos vemos en el siguiente video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.